el profesor que me humilló en clase terminó siendo investigado. Entrar a la Universidad del Mayab Central no fue un logro pequeño. No para mí. No para una chica como yo, al menos. Mi nombre es Mariana Escalante, y durante años estudié con una obsesión casi ridícula: salir de mi colonia, conseguir una beca, entrar a una universidad que sonara tan importante que la gente la dijera con respeto. La Universidad del Mayab Central no solo era la más prestigiosa de la región, era de esas instituciones donde los hijos de empresarios, políticos, notarios y médicos de apellido conocido caminaban por los pasillos como si todo eso les perteneciera por derecho natural. Yo no pertenecía a ese mundo. Venía de una preparatoria pública, de una familia que hacía cuentas exactas para que alcanzara la despensa, la luz y los medicamentos de mi mamá. Mi papá había muerto cuando yo tenía 15 años, y desde entonces mi hermano mayor y yo aprendimos a no pedir nada, a no romper nada, a no enfermarnos, a no fallar. Mi beca no era un premio, era mi única posibilidad. Y aún así, cuando me llegó la carta de aceptación, lloré. No por emoción solamente. También por miedo. Porque una cosa es soñar con entrar a un lugar así, y otra muy distinta es estar adentro y descubrir que la mayoría fue educada para sentirse superior sin necesidad de decirlo en voz alta. La carrera de Derecho era competitiva, elegante y cruel. Había una guerra silenciosa en la forma de vestir, de hablar, de citar autores, de mencionar viajes al extranjero como si fueran cosas normales. Yo aprendí rápido a sonreír poco, a escuchar mucho y a medir cada palabra para no delatar de dónde venía. No quería lástima. No quería condescendencia. Quería pasar desapercibida el tiempo suficiente para graduarme con honores y no deberle nada a nadie. Los primeros 2 semestres fueron duros, pero sobreviví. Descubrí que maestros eran justos, cuáles vendían prestigio, cuáles te aplastaban solo para sentirse más grandes. También descubrí que en cada generación existía una especie de jerarquía no escrita: los intocables, los útiles y los sacrificables. Yo estaba en la última categoría. Eso no me lo dijeron. Me lo enseñó el profesor Arturo Villaseñor. Su nombre pesaba en la universidad como si fuera una institución dentro de otra institución. Doctor en no sé cuántas cosas, invitado a congresos internacionales, asesor de magistrados, articulista frecuente, orgullo académico en la página oficial de la facultad. Los alumnos hablaban de él con una mezcla de terror y fascinación. Decían que su materia, argumentación jurídica avanzada, era el filtro real de la carrera. Si sobrevivías a Villaseñor, sobrevivías a cualquier cosa. El primer día de clase entró al salón 10 minutos tarde, con un traje azul oscuro impecable, un reloj discreto pero evidentemente caro y esa clase de presencia que no necesita alzar la voz para controlar una habitación. Dejó su portafolio sobre el escritorio, observó a los 40 alumnos uno por uno y dijo: «Buenos días. Si están aquí para memorizar conceptos y repetir ideas ajenas, se equivocaron de materia. Y si creen que por pagar una colegiatura o tener un apellido conocido merecen aprobar, se equivocaron de universidad». Algunos sonrieron con admiración. Yo también, un poco. Pensé que tal vez sería uno de esos profesores severos, sí, pero honestos. No sabía que hay personas capaces de esconder su vileza detrás del prestigio. La primera vez que me humilló fue durante la segunda semana. Había dejado leer una sentencia compleja y pidió que analizáramos el uso del principio de proporcionalidad. Yo había pasado la tarde anterior subrayando, comparando votos, buscando en la biblioteca un comentario doctrinal que me ayudara a entender la lógica del fallo. Cuando levanté la mano, lo hice con miedo, pero también con la certeza de haberme preparado. «Adelante», dijo, señalándome con una pluma. Tomé aire. Considero que la sentencia utiliza la proporcionalidad más como una justificación ex post que como un auténtico criterio rector. ¿Por qué? No terminé. «No», dijo él, seco. Me quedé congelada. Eso es incorrecto. Muy incorrecto, de hecho. Algunas cabezas se giraron hacia mí. «Profesor, yo pensé que...». «Ese es precisamente el problema», me interrumpió. «Pensaste mal». Hubo una risa aislada al fondo. «Si va a intervenir, señorita», miró la lista, Escalante,
Hágalo cuando tenga algo más sólido que una intuición desordenada. El salón guardó silencio. Yo sentí calor en la cara. Revise la sentencia otra vez, continuó. Aunque quizá primero convendría repasar lógica básica. Yo asentí con la mirada fija en mi libreta, fingiendo que anotaba algo para no derrumbarme. Ese día me fui al baño y lloré en el cubículo más escondido durante 10 minutos. Me repetí que no era personal. Que quizá él era así con todos. Que en la universidad nadie iba a tratarme con suavidad. Me tragué la vergüenza y seguí. El problema fue que no quedó ahí. La siguiente vez pasó durante un debate sobre interpretación constitucional. Un compañero llamado Federico, hijo de un diputado local, dio una respuesta larguísima, llena de palabras rebuscadas y citas vagas. Villaseñor lo escuchó con paciencia, le hizo 2 preguntas, lo guió y terminó diciendo: va mejorando, Treviño. Todavía le falta profundidad, pero al menos tiene intuición. Minutos después levanté la mano para responder una pregunta similar. Iba por la segunda frase cuando me interrumpió otra vez. No. Está confundiendo niveles de análisis. Otra vez. Hubo más risas. Pocas, pero suficientes. Pero profesor, mi punto era que... Su punto, señorita Escalante, suele perderse antes de nacer. Aquello provocó una carcajada más clara. Yo miré alrededor y vi a quienes apartaban la vista para no involucrarse, a quienes sonreían con incomodidad y a quienes disfrutaban sinceramente el espectáculo. Entre los últimos estaba Renata Abreu, brillante, elegante, hija de un magistrado federal, la clase de alumna que hablaba con el profesor al terminar cada sesión y recibía de él una deferencia casi visible. A partir de ahí, todo se volvió un patrón. No importaba cuánto estudiara, cuánto corrigiera mis participaciones, cuánto me esforzara por hablar solo cuando estuviera segura. Si abría la boca, el profesor encontraba la manera de reducir mi intervención a un chiste o un error de principiante. Intervención débil. Eso es demasiado obvio. Pensé que ya habíamos superado ese nivel. Usted confunde seguridad con comprensión. Nunca gritaba. Nunca decía groserías. Nunca cruzaba esa línea evidente que vuelve fácil denunciar a alguien. Lo suyo era más refinado. Más inteligente. Más difícil de probar. Sabía exactamente qué decir para destruirte sin dejar huella formal. Empecé a temerle. Y peor todavía, empecé a dudar de mí. Las noches antes de su clase dormía mal. Repasaba lecturas una y otra vez, anticipando posibles preguntas, ensayando respuestas en voz baja. Aún así, cuando me tocaba intervenir, la lengua se me secaba. Cualquier error, por mínimo que fuera, era suficiente para que él me mirara por encima de sus lentes con esa expresión que mezclaba decepción y desprecio. ¿Eso es lo mejor que puede ofrecer? Una frase así puede perseguirte más de lo que debería. En otras materias seguía obteniendo buenas calificaciones. Incluso excelentes. Pero en la suya parecía convertirme en alguien torpe, insegura y ridícula. Llegué a pensar que quizá tenía razón. Que tal vez mi lugar ahí era accidental. Que quizá la beca había sido un error administrativo con fecha de vencimiento. La peor parte era que nadie hacía nada. Porque todos veían lo que pasaba, claro que sí. Pero la universidad entera estaba construida sobre una cultura donde el abuso elegante se confundía con excelencia académica. Te está exigiendo porque ve potencial, me dijo una compañera. Así forja carácter, comentó otro. Villaseñor trata mal a todo el mundo, me aseguró Renata una vez, con falsa empatía, aunque yo sabía que no era cierto. No trataba mal a todo el mundo. Trataba mal a quienes podía tratar mal. Con los alumnos influyentes era severo, sí, pero pedagógico. Conmigo era distinto. Conmigo había un placer especial en exhibirme. Empecé a notar pequeñas cosas. A Renata le devolvía ensayos con comentarios extensos, casi tutorías personalizadas. A Federico le permitía corregir participaciones a mitad de exposición hasta que quedaran aceptables. A un par de alumnos que claramente no leían nada, pero pertenecían a ciertas familias,
Les hablaba con ironía indulgente, nunca con desprecio. Yo, en cambio, era el ejemplo vivo de lo que no debía hacerse. La gota que derramó todo ocurrió a mitad del semestre, en una clase abierta con invitados. La facultad había organizado una jornada académica y algunos grupos compartirían sesión con profesores visitantes y estudiantes de posgrado. Villaseñor parecía encantado. Era obvio que disfrutaba tener audiencia. Ese día pidió analizar un caso mediático sobre libertad de expresión y responsabilidad civil. Varias manos se levantaron. Escogió a Renata, a Federico, a un alumno de posgrado, y luego, tras mirar el salón con calma, me señaló a mí. A ver, Escalante. Sorpréndanos. Su tono arrancó algunas sonrisas. Tragué saliva. Sabía del tema. Había leído jurisprudencia comparada y tenía una postura clara. Empecé a hablar con cautela, tratando de ordenar bien cada idea. Iba bien. Lo sentía. Hasta que él dio 2 pasos hacia mí. ¿De verdad esa es su tesis? Me detuve. Sí, profesor, considero que... No, no lo considera. Lo repite. No es lo mismo. El invitado sentado al frente desvió la mirada. Los demás guardaron silencio. Explique entonces por qué su razonamiento no colapsa frente al estándar de real malicia, dijo, cruzándose de brazos. Yo podía responderlo, pero la manera en que lo planteó me hizo perder el hilo. Porque, bueno, en este caso la afectación. Impresionante, me interrumpió. Consigue sonar insegura incluso cuando intenta improvisar. Alguien soltó una risita. Sentí un zumbido en los oídos. Profesor, yo sí preparé el caso. Preparar no siempre significa entender. Y eso debería preocuparle. Se volvió hacia el resto del grupo. Tomen nota. La confianza vacía es uno de los peores defectos en esta profesión. Ya no me estaba corrigiendo. Me estaba usando. Yo me quedé de pie, inmóvil, con esa sensación humillante de ser observada como un objeto de estudio defectuoso. Ni siquiera recuerdo cómo me senté. Solo recuerdo que después de clase, en el baño, no pude respirar bien durante varios minutos. Aquella tarde pensé en darme de baja de la materia. Sabía que perder la asignatura no solo dañaría mi promedio, pondría en riesgo parte de mi beca. Pero seguir soportándolo me estaba rompiendo por dentro. Mi mamá me encontró esa noche revisando papeles en la mesa de la cocina. ¿Qué haces, hija? Nada. Viendo el reglamento. ¿Por qué tienes esa cara? Le dije que era estrés, nada más. No pude contarle la verdad. Ella ya tenía suficientes preocupaciones con su salud y con el trabajo agotador de mi hermano. No iba a sumar mis dramas universitarios a la lista. Así que sonreí, mentí y al día siguiente regresé al campus como si todo estuviera bajo control. Pero ya no lo estaba. Un viernes, al terminar clase, Villaseñor me llamó cuando casi todos habían salido. Señorita Escalante. Me giré. Sí, profesor. Quédese un momento. Sentí una punzada de ansiedad. Esperé junto a mi banca mientras los últimos alumnos recogían sus cosas. Renata me lanzó una mirada curiosa antes de salir. Cuando el salón quedó vacío, él acomodó unas hojas con calma exagerada. Su desempeño es deficiente, dijo sin rodeos. Apreté la correa de mi mochila. Estoy esforzándome mucho, profesor. No se nota. Hizo una pausa. Y voy a ser completamente franco porque quizá nadie lo ha sido con usted. No todas las personas están hechas para el nivel de exigencia de esta facultad. Clavé la vista en él. Entiendo. No, no creo que entienda. Tiene una beca importante, ¿correcto? Tardé un segundo en responder. Sí. Entonces debería ser más consciente de lo cerca que está de perder oportunidades que otros aprovecharían mejor. Esa frase me cayó como un golpe directo al estómago. No quiero perderla, dije. Él se recargó en el escritorio. Entonces quizá necesite orientación adicional. Una más, personalizada.
No supe qué pensar en ese instante. Solo sentí incomodidad. Tengo horario de asesorías los jueves por la tarde, continuó, pero para usted podría hacer una excepción. En mi oficina. Ya verá si realmente quiere mejorar. Asentí por pura inercia. Sí, profesor. Bien. Le escribiré. Salí del salón con algo raro clavado en el pecho. No fue miedo exactamente, no al principio. Fue una sensación más borrosa, como cuando algo no encaja pero aún no tienes pruebas de por qué. El correo llegó esa misma noche. Mariana, le espero el jueves a las 7 de la tarde en mi oficina para revisar su situación académica. Sea puntual. 7 de la noche. Las clases terminaban mucho antes. A esa hora la facultad estaba casi vacía. No me gustó. Se lo comenté a mi amiga Daniela, una de las pocas personas con las que realmente había conectado en la universidad. Estudiaba conmigo desde primer semestre, tenía un humor ácido y una capacidad casi sobrenatural para detectar cuando algo andaba mal. No vaya sola, me dijo apenas leyó el correo. Es una asesoría, Dani. Sí, y también es raro. ¿Por qué a esa hora? Porque según él me está haciendo una excepción. Daniela me miró por encima de su café. Mari, ese tipo disfruta humillarte. ¿Y ahora quiere verte sola, de noche, en su oficina? No sé, a mí me da mala espina. Me reí con nerviosismo para minimizarlo, pero ella no cambió de expresión. Entonces acompáñame y me esperas afuera. Hecho. El jueves llegué con el estómago hecho nudo. Daniela insistió en sentarse en la banca del pasillo, frente a la oficina, con el pretexto de estar leyendo. Antes de entrar, me tomó la muñeca. Si algo se pone raro, me escribes o sales. No importa nada más. Asentí. Toqué la puerta. Adelante. La oficina de Villaseñor era amplia, demasiado elegante para el resto del edificio, libreros de madera oscura, diplomas enmarcados, una lámpara cálida y discreta, fotografías con jueces, académicos y funcionarios. Olía a café recién hecho y a algún perfume caro. Siéntese, dijo, sin levantarse. Me senté frente a su escritorio. ¿Trajo su último ensayo?, preguntó. Sí. Se lo extendí. Lo hojeó apenas. Tiene fallas, pero eso ya lo sabe. Esperé. Lo que me interesa entender, continuó, es por qué insiste en responder como si estuviera compitiendo todo el tiempo. Fruncí el ceño. No entiendo. Claro que sí. Quiere demostrar que merece estar aquí. Lo cual, por cierto, suele tener el efecto contrario. Me quedé en silencio. Las personas como usted suelen cometer el mismo error, dijo, bajando la voz. Confunden mérito con pertenencia. Y esta institución premia muchas otras cosas. Eso me encendió por dentro. Yo estoy aquí por mi mérito. Él sonrió apenas. ¡Qué admirable! No sonó a cumplido. Luego se levantó y rodeó el escritorio con lentitud. Se colocó a mi lado, demasiado cerca. Pero el mérito por sí solo rara vez basta, añadió. Yo me tensé. Profesor, preferiría que me dijera directamente que tengo que mejorar. Su actitud, por ejemplo. Su mano se apoyó en el respaldo de mi silla. El aire se volvió pesado de golpe. A veces ayudar a una alumna implica más confianza, dijo. Más disposición. Me levanté inmediatamente. Creo que ya entendí lo necesario. Gracias. Él no se movió. No sea precipitada, Mariana. Era la primera vez que decía mi nombre sin apellido. Tengo que irme. Puede irse, por supuesto. Pero sería una lástima que siguiera desperdiciando oportunidades por orgullo. Lo miré. Había algo en sus ojos que ya no podía disfrazarse de severidad académica. Era control. Era insinuación. Era la certeza de alguien acostumbrado a probar límites ajenos sin consecuencias. Salí sin responder. Daniela se puso de pie apenas me vio. ¿Qué pasó? Vámonos.
No dejé de caminar hasta salir del edificio. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. Le conté todo sentadas en su coche, con la voz quebrada y la garganta apretada. Ese asqueroso, dijo ella, pálida de rabia. No sé si exagero. No estás exagerando. Eso no fue una asesoría, Mariana. Pero no dijo nada explícito. No necesitaba decirlo. ¿Lo entiendes, no? Sí. Lo entendía. Y esa comprensión me revolvió el cuerpo entero. No dormí esa noche. Pensé en denunciarlo, pero rápidamente apareció el miedo. ¿Denunciar qué exactamente? ¿Una insinuación? ¿Una cercanía incómoda? ¿Un tono? Él tenía prestigio, poder, contactos. Yo tenía una beca, ansiedad y una amiga que me creía. No parecía suficiente. A la mañana siguiente recibí un nuevo correo suyo. Lamento que ayer se retirara antes de concluir. Esa falta de disposición confirma varios puntos sobre su actitud. Lo discutiremos en clase. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Ya no era solo un abuso insinuado. Era una amenaza. Fui a clase con el corazón desbocado. Daniela quiso acompañarme hasta la puerta. Acepté. Aquella sesión fue peor que todas las anteriores juntas. Villaseñor estaba especialmente afilado. Hizo preguntas rápidas, desordenadas, buscando atraparme en cualquier vacilación. Cuando respondí una de ellas de manera correcta, ni siquiera lo reconoció. Solo cambió el ángulo de la cuestión hasta hacerla parecer insuficiente. Otra vez se queda corta. Después, al revisar un ejercicio oral, soltó la frase que terminó de romper algo dentro de mí. La señorita Escalante parece no entender que la universidad no puede adaptarse a sus limitaciones personales. Esa vez no hubo risas. Hubo algo distinto. Incomodidad real. Vi a un par de compañeros bajar la vista. Incluso Federico pareció tenso. Y Daniela, que había entrado como oyente porque la clase era abierta a otros grupos ese día, me miró desde atrás con una expresión helada. Salí con ganas de vomitar. No fui a la cafetería. No fui a la biblioteca. Fui directo al baño, me encerré y me quedé ahí hasta que Daniela tocó la puerta del cubículo. Mari, ábreme. Lo hice. Ella me abrazó fuerte mientras yo lloraba con una mezcla fea de rabia y vergüenza. Lo vamos a hundir, me dijo al oído. No puedo. Sí puedes. No tengo pruebas. Entonces se separó un poco, metió la mano en su bolso y sacó su celular. Yo sí tengo algo. La miré, confundida. ¿Qué? Grabé parte de la clase. Sentí un vuelco. ¿Qué? No toda. Pero desde antes de que te dijera lo de tus limitaciones personales. Se escucha clarísimo. La miré sin saber qué decir. Y no es suficiente, continuó, pero es un inicio. Además, necesito contarte algo más. Fue ahí, en ese baño frío y oloroso a jabón barato, donde me reveló que no era la primera vez que escuchaba cosas raras de Villaseñor. Al parecer, una prima suya había estudiado Derecho unos años antes y también lo había tenido de profesor. Nunca quiso hablar demasiado del tema, pero una vez, en una cena familiar, soltó una frase al aire: con Villaseñor es mejor no quedarse sola. Nadie preguntó más. Nadie quiso incomodarse. Le voy a escribir, dijo Daniela. Y a otras exalumnas también. Yo seguía sintiéndome paralizada. Pero por primera vez, además de miedo, sentí algo más. Rabia útil. Esa tarde armamos una lista. Nombres de generaciones anteriores. Personas que lo habían mencionado en comentarios viejos de grupos privados. Amigas de amigas. Exalumnas que ahora estaban en despachos, posgrados o preparando el examen profesional. No todas respondieron. Algunas dejaron el mensaje en visto. Otras dijeron que preferían no meterse. Pero 3 aceptaron hablar. La primera fue Laura Cárdenas, egresada de 2 generaciones arriba. Nos citamos en una cafetería fuera del campus.
Llegó impecable, con traje sastre y gesto cansado. Nos escuchó en silencio. Luego dejó la taza sobre el plato y dijo: sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Yo tragué saliva. ¿Te hizo algo? Laura apretó la mandíbula. Nada que yo pudiera probar. Me citó 2 veces a asesorías privadas. La segunda intentó tocarme la espalda y me dijo que podía ayudarme a entrar a cierto despacho si aprendía a ser más flexible. Dejé de ir. Me bajó la calificación final. Cuando quise hablar con coordinación, una profesora me recomendó pensarlo bien antes de confundir una dinámica exigente con otra cosa. Daniela y yo nos miramos. ¿Guardaste algo?, preguntó ella. Laura sacó su celular. Buscó entre correos viejos y nos enseñó varios mensajes. El tono era impecablemente formal, pero vistos en conjunto resultaban inquietantes: insistencia en reuniones fuera de horario, observaciones ambiguas sobre actitud y proyección, ofrecimientos de apoyo que solo ocurrían en privado. No pude hacer nada con esto, dijo. Pero quizá ahora sirva. La segunda exalumna, Paola Rivas, tardó más en hablar. Nos pidió vernos en un parque, no en un café. Llegó nerviosa, mirando a todos lados como si temiera ser reconocida. Yo sí denuncié informalmente, nos dijo casi al comienzo. No por acoso. Por hostigamiento. Nadie hizo nada. Nos contó que Villaseñor la había reprobado después de que rechazó acompañarlo a un congreso en otra ciudad para fortalecer su perfil académico. Cuando ella se negó, empezó a ridiculizarla en clase con más frecuencia y terminó poniéndole una calificación incompatible con el resto de su historial. Revisé con otro profesor mi examen final, nos dijo. Me dijo, sin decirlo, que la nota no era razonable. Pero nadie quiso enfrentarlo. ¿Tienes pruebas? Paola abrió una carpeta digital llena de capturas. Mensajes, correos y algo más delicado. Un audio donde se escuchaba a Villaseñor decirle que algunas alumnas sabían aprovechar las oportunidades y otras preferían hacerse las ofendidas. Se me heló la piel. La tercera respuesta fue la más inesperada. Renata. Sí, esa Renata. Me escribió un sábado a medianoche. Necesito hablar contigo. En persona. No por aquí. Le enseñé el mensaje a Daniela. No confío en ella, dijo. Yo tampoco. Aún así fui. Nos citamos en un restaurante discreto del norte de la ciudad. Renata llegó sin maquillaje, ojerosa, muy distinta a la mujer perfectamente armada que caminaba por la facultad como si flotara. Sé que piensas que soy parte de esto, dijo apenas nos sentamos. No respondí. Y quizá lo fui. Sin querer. O queriendo no ver. Esperé. Villaseñor me ayudó mucho al principio. Recomendaciones, oportunidades, acceso a eventos. Yo creí que era porque reconocía mi capacidad. Su risa fue amarga. Luego entendí que le gustaba rodearse de alumnas que le servían de vitrina. ¿Te hizo algo?, pregunté. Bajó la mirada. No exactamente. No como a otras. A mí me usó distinto. Nos contó que durante años había sido la favorita académica del profesor. La invitaba a coloquios, corregía sus textos con detalle, la presentaba con figuras importantes. A cambio esperaba disponibilidad total, admiración constante y lealtad. Si alguien lo criticaba, Renata lo defendía. Si una alumna se quejaba, él la pintaba como incompetente o resentida. Y ella, atrapada en ese sistema que también la beneficiaba, prefería creerle. Hasta hace un mes, dijo. ¿Qué pasó? Nos mostró un mensaje reenviado por error. Villaseñor lo había enviado a otro profesor, pensando probablemente que se lo mandaba a alguien de confianza. En él se refería a mí como la becada conflictiva y decía que convendría ponerla en su lugar antes de que se imagine cosas. Después, en otra línea, hablaba de Renata como la presentable. Me hervía la sangre mientras leía. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté. Renata levantó la vista. Porque ayer invitó a mi hermana menor a una tutoría.
Va en segundo semestre. Ahí se terminó cualquier duda. Eso ya no era una experiencia aislada. Era un método. Nos organizamos con una precisión fría que todavía hoy me sorprende. Laura y Paola aceptaron respaldar testimonios por escrito si conseguíamos abrir un proceso formal. Renata aportó capturas y se comprometió a declarar si era necesario. Daniela ordenó todo en carpetas: correos, mensajes, audios, fechas, nombres. Yo añadí mi propio relato detallado, el correo posterior a la reunión de las 7 y el video de la clase donde me humillaba. Aún así, denunciar dentro de la universidad seguía siendo aterrador. Pedimos cita con la Defensoría Universitaria, una oficina nueva que la institución presumía mucho en sus campañas de imagen. Nos recibió una abogada amable, demasiado amable, de esas que parecen entrenadas para mantener la voz serena incluso cuando alguien se está desmoronando enfrente. Le contamos todo. Escuchó, tomó notas, asintió. Al final dijo: entiendo la gravedad de lo que narran. Sin embargo, necesitamos distinguir claramente entre conductas académicas cuestionables y conductas susceptibles de sanción. Sentí la primera punzada de frustración. Daniela, en cambio, no disimuló nada. ¿Insinuar favores a cambio de apoyo académico en reuniones nocturnas no es sancionable? La abogada acomodó sus papeles. Podría serlo, dependiendo de la prueba y del contexto. Dependiendo del contexto. Quise gritar. Aún así, presentamos la queja. Formalmente. Con anexos. Con testimonios. Con fechas exactas. Con el audio de Paola, los correos de Laura, mis mensajes, el video de clase, las capturas de Renata. La universidad ya no podía fingir que era solo un profesor exigente. Los días siguientes fueron un infierno. No porque el proceso avanzara rápido, de hecho, parecía avanzar con una lentitud desesperante, sino porque Villaseñor intuía algo. Se volvió más cuidadoso en clase. Más frío. Casi elegante. Ya no me humillaba de forma tan abierta, pero comenzó a ignorarme por completo. Nunca me daba la palabra. Si entregaba una tarea, tardaba más en calificarla que las demás. Si pedía una aclaración, respondía con un revise el programa. Era como si intentara castigarme sin dejar señales. Hasta que llegó el examen parcial oral. Nos citó por turnos en un salón pequeño. Cuando fue mi turno, entré con el pulso en la garganta. Había pedido que Daniela me esperara afuera. Villaseñor estaba solo, con una hoja de evaluación sobre la mesa. Siéntese. Lo hice. No activé ninguna grabación. Para ese momento ya me había vuelto paranoica con los teléfonos, con las mochilas, con todo. Además, confiaba en que no se arriesgaría más. Me equivoqué. Hizo 2 preguntas técnicas que respondí bien. Luego dejó la pluma sobre la mesa y me miró fijamente. Quiero darle un consejo, Mariana. No respondí. En la vida profesional, hay acusaciones que destruyen para siempre a quien las hace cuando no puede sostenerlas. Sentí un vacío helado. No sé de qué habla. Claro. Sonrió apenas. Solo le digo que mida bien sus pasos. A veces las personas confunden frustración con injusticia. Y terminan perjudicándose solas. Lo miré a los ojos por primera vez sin bajar la cabeza. Yo también tengo un consejo, profesor. Le sorprendió, se notó. Dígame. No vuelva a citarme sola. Hubo un silencio denso. Entonces se recargó en la silla y soltó una media sonrisa. Puede retirarse. Salí con las piernas temblando. Daniela se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? Se lo conté todo. Ahora sí, dijo ella. Esto ya es represalia. Y lo era. Mandamos una ampliación de la queja esa misma tarde. 2 días después, algo cambió. Quizá porque ya éramos demasiadas. Quizá porque Renata, con su apellido y sus conexiones, estaba ahora del otro lado. Quizá porque alguien dentro de la administración entendió por fin el tamaño del problema.
O quizá porque empezaron a temer que saliera de la universidad y llegara a medios. Nos llamaron. La Defensoría, ahora acompañada de un comité disciplinario, abrió una investigación formal. Villaseñor sería separado temporalmente del aula mientras se revisaban los hechos. Cuando leí el correo oficial, mis manos empezaron a temblar de una manera tan intensa que apenas pude sostener el celular. Daniela gritó cuando se lo mostré. Se cayó. Se cayó, el maldito se cayó. Pero no, todavía no había caído. Apenas se había tambaleado. Y fue entonces cuando apareció el verdadero giro. La investigación interna comenzó a destapar cosas que ni siquiera nosotras conocíamos. No se trataba solo de hostigamiento y abuso de poder con alumnas. Eso ya era suficientemente grave, pero había más. Mucho más. Al revisar correos institucionales, evaluaciones y recomendaciones, encontraron un patrón de manipulación académica, alumnos favorecidos con oportunidades que no se anunciaban al resto, intercambios gestionados a discreción, cambios de calificación sospechosos, ensayos aparentemente escritos por asistentes o tesistas, y un pequeño círculo de estudiantes seleccionados no necesariamente por talento, sino por utilidad social, política o personal. Alguien filtró, todavía no sé quién, que incluso había utilizado estudiantes para redactar artículos que luego publicaba bajo su nombre con agradecimientos mínimos o inexistentes. La universidad intentó contener la información, pero ya era demasiado tarde. Los rumores se volvieron conversación abierta. Profesores que antes callaban empezaron a tomar distancia. Exalumnos comenzaron a escribir. Una periodista local, egresada de la misma facultad, pidió testimonios bajo reserva. Y entonces llegó la bomba final. Una secretaria administrativa entregó registros de acceso y reportes informales acumulados durante años. No denuncias completas, porque nadie había querido firmarlas. Pero sí constancias de incidentes, comentarios y observaciones sobre reuniones fuera de horario, favoritismos notorios y situaciones incómodas que en su momento se barrieron debajo de la alfombra. No era un monstruo escondido. Era un secreto a voces protegido por comodidad institucional. Cuando por fin salió el comunicado oficial, la universidad usó el lenguaje típico, cobarde y elegante de siempre, conductas incompatibles con los principios de integridad académica, investigación en curso, separación definitiva de funciones mientras se deslindan responsabilidades. No nombraron el acoso. No hablaron de abuso. No pidieron perdón a las alumnas. Pero lo importante era otra cosa. Se había acabado su impunidad. La mañana del comunicado entré al campus con una sensación extraña, como si el aire se sintiera distinto. Varias personas me miraban. Algunas con admiración. Otras con curiosidad. Otras con ese miedo egoísta de quien piensa, menos mal no me tocó a mí. Renata se acercó a mí por primera vez sin máscara. Gracias, me dijo. Yo la miré. No fui solo yo. Ella asintió. Lo sé. Pero tú fuiste la primera que dejó de agachar la cabeza. No supe qué responder. En clase nos asignaron una profesora sustituta, la doctora Elena Pardo. Entró al salón sin teatralidad, sin necesidad de imponer miedo, y en la primera sesión dijo algo que me desarmó. Nadie aprende bajo humillación. Aquí vamos a trabajar duro, sí, pero con respeto. Tuve que desviar la mirada para que no se notara cuánto me afectó escuchar algo tan simple. La doctora revisó nuestras evaluaciones previas y anunció que habría una reconsideración integral de calificaciones debido a irregularidades metodológicas del profesor anterior. Semanas después, mis notas fueron corregidas. El ensayo que Villaseñor había calificado con un 7 se convirtió en un 9.5 tras revisión ciega. Mi parcial oral, misteriosamente mediocre en su registro, fue invalidado y repetido frente a un segundo evaluador. Obtuve la calificación más alta del grupo. No fue vanidad lo que sentí. Fue alivio. Alivio de saber que no estaba loca. Que no era incapaz. Que él había construido una versión de mí para quebrarme, y yo había estado a punto de creerle. El proceso disciplinario concluyó 2 meses después. Villaseñor fue removido definitivamente, su contrato rescindido y sus participaciones institucionales canceladas.
Un par de despachos donde daba asesorías externas también cortaron relación. Hubo silencios incómodos, columnas ambiguas defendiendo la presunción de inocencia y uno que otro profesor lamentando la cultura de cancelación. Pero ya nada de eso importaba tanto. Porque las alumnas hablaban. Y cuando suficientes mujeres hablan al mismo tiempo, incluso las instituciones más soberbias tienen que fingir que escuchan. Mi mamá se enteró de todo casi al final. No porque yo quisiera ocultárselo para siempre, sino porque necesitaba decírselo cuando el peligro hubiera pasado. Se lo conté una noche, en la cocina, mientras ella cortaba papaya para la cena. Se quedó quieta. ¿Ese hombre te hizo daño? La pregunta me quebró más que cualquier otra cosa. No me tocó, dije. Pero intentó usar su poder. Y me humilló mucho tiempo. Mi mamá dejó el cuchillo y me tomó la cara con ambas manos. Nunca vuelvas a pensar que por una beca o por necesidad tienes que aguantar que te hagan menos. Lloré ahí mismo, como niña. Mi hermano, cuando supo el nombre del profesor, tuvo que salir al patio a respirar para no ir a buscarlo. Después entró, me abrazó fuerte y dijo: «Estoy orgulloso de ti. No de mis calificaciones. No de la investigación. De mí». A veces uno escucha eso tan pocas veces que no sabe dónde guardarlo. Con el tiempo, la historia dejó de ser el escándalo del semestre y se convirtió en algo más útil. Se creó un protocolo real de denuncias. La Defensoría, presionada por el desastre, empezó a actuar con menos maquillaje institucional. Varias alumnas de generaciones nuevas me escribieron para agradecerme en secreto. Una incluso me dijo: «Yo iba a meter esa materia con él porque me dijeron que era indispensable. Después de lo que pasó, ya no». Ese mensaje me hizo llorar más que el comunicado oficial. Porque entendí algo que no había visto al principio: no solo se trataba de lo que me había hecho a mí. También de todas las que habrían venido después. Casi al final del semestre, la doctora Elena organizó una última discusión oral. Nada solemne. Solo una mesa semicircular, jurisprudencia impresa y una pregunta compleja sobre límites del poder institucional. Levanté la mano. Todavía sentí un pequeño temblor, una memoria física del miedo. Ella me señaló con una sonrisa leve. «Adelante, Mariana». Y hablé. Hablé con claridad, sin pedir perdón por cada frase, sin encoger los hombros, sin anticipar el golpe. Expliqué mi postura, respondí objeciones, cité criterios, conecté ideas. Cuando terminé, la doctora asintió y dijo: «Esa es una excelente línea argumentativa. Bien construida. Nada más». No era un aplauso. No era un premio. No era una escena cinematográfica. Y sin embargo, para mí, fue inmenso. Porque por primera vez en mucho tiempo, mi voz existió en un aula sin ser aplastada. Ese mismo día, al salir, me crucé con el reflejo de mi propia imagen en uno de los ventanales del edificio central. Me vi distinta. No más fuerte como en las frases vacías de autoayuda. Más bien más entera. Como si hubiera recuperado partes de mí que ese hombre había intentado arrancarme a base de vergüenza. Renata me alcanzó en el pasillo. «Algunos están diciendo que tú acabaste con su carrera». La miré un segundo. «No», respondí. «Él acabó con su carrera. Yo solo dejé de cubrirle la espalda sin querer». Renata sonrió, esta vez de verdad. Y yo seguí caminando. Meses después me ofrecieron participar como representante estudiantil en una mesa sobre ética académica. Acepté. También conseguí una plaza en un despacho serio, no por recomendación turbia ni por favores, sino por mis notas, por un concurso y por una entrevista donde hablé con seguridad de temas que antes me daban pánico. La noche en que recibí la confirmación del despacho, mi mamá sacó un pastel pequeño que seguro no estaba en el presupuesto de esa semana. Mi hermano compró refrescos. Cenamos en la sala, con el ventilador sonando más fuerte que de costumbre y una alegría humilde pero inmensa llenando la casa. «¿Ves?», dijo mi mamá. «Lo justo tarda, pero llega». Yo antes no creía del todo en eso. Ahora sí.
No porque la vida siempre recompense a los buenos y castigue a los malos. Ojalá funcionara así de simple. A veces no pasa. A veces los poderosos ganan, los cobardes callan y las víctimas cargan con todo. Pero a veces no. A veces alguien se equivoca al elegir a quien quiere quebrar. A veces la persona que parecía más sola resulta no estarlo tanto. A veces el miedo se convierte en prueba, y la prueba en voz, y la voz en algo imposible de volver a esconder. Y entonces pasa lo que nunca imaginaron quienes se creían intocables. La verdad entra al salón, se sienta en primera fila, y griega ya no vuelve a callarse. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo y apoyo significan muchísimo para mí. Si esta historia te atrapó, te hizo sentir algo o te dejó pensando, no dudes en dejar un comentario. Déjame tu like para que más personas puedan descubrirla. Suscríbete para no perderte las próximas historias llenas de drama, giros y venganzas inolvidables. Tu apoyo hace que todo esto siga creciendo. Nos vemos en la siguiente historia.